El miedo a nuestro emprendimiento. Bueno, bienvenida a este capítulo número 5 en el que te cuento cómo empezar a elevar nuestro nivel energético de vibración para atraer y empezar a conectar con campos atractores mucho más poderosos y empezar a potencializar nuestros resultados, pero no solo nuestros resultados, sino nuestro proceso, aprender y vivir una vida más en paz mientras emprendemos. Si no has visto los anteriores capítulos, te invito y te los dejo por aquí abajito para que empieces a recibir y a integrar esta información anterior. Realmente esta información, esto que te voy a compartir, se basa en las escalas de nivel de conciencia del Dr. David Hawkins, en donde a través de una escala empezamos a evaluar a nivel energético cómo vamos subiendo poco a poco, cómo vamos elevando ese nivel de conciencia y cómo pasamos de estados bajos de conciencia como la culpa, como la vergüenza, como la pena, a otros niveles más elevados como por ejemplo la voluntad, el amor incondicional. Aquí te voy a enseñar qué tiene que ver esto con tu emprendimiento, cómo lo puedes utilizar para potencializar ese emprendimiento desde el propósito, desde esa gran causa que tengas en tu corazón. Así que hoy vamos a hablar precisamente de uno de los niveles energéticos más poderosos, pero también más bajos, que nos imposibilitan, que nos frenan y que nos bloquean nuestros resultados como emprendedoras y tiene que ver con nuestro gran amigo, el miedo. Voy a arrancar diciéndote que el miedo realmente es uno de los mayores motivadores de la mayoría de las personas. El miedo a morirse de hambre, el miedo a ser rechazado, el miedo a que sus hijos no tengan que comer, a que su salud física empeore. Entonces, la mayoría de personas, el miedo a que lo abandonen, por ejemplo, hacen y se motivan a través del miedo, ¿verdad? El miedo también es uno de los potencializadores para que muchas personas hagan, se mueven, emprendan y está perfecto. Pero quiero contarte que realmente la energía del miedo es muy, muy baja. Es decir, cuando tú tienes miedo a nivel físico, a nivel energético, te sientes de alguna manera paralizado. Sientes que la energía que requieres para salir de ese estado es mucho más alta y a veces es desgastante. Entonces es muy normal que tu emprendimiento, por ejemplo, tengas miedo a ser rechazada, a salir, a tocar puertas, empiezan un poco de miedo, ¿no? A la aprobación externa, a salir y eso nos hace que nos frenen. De hecho, realmente los miedos, mm, dentro de la experiencia que he tenido mentoreando a otras mujeres, es casi que el 90% de los casos por los cuales nosotros nos detenemos y no nos permitimos dar ese salto de fe. Así que hoy te voy a hablar de por qué ocurre, de las causas, de las consecuencias y de qué puedes tú empezar a hacer para soltar y liberar ese miedo y subir, ¿verdad? Tu estado energético y por lo tanto atraer diferentes cosas a tu emprendimiento. Lo primero que quiero contarte es que cuando nosotros estamos en miedo, no solamente es una emoción, no solamente es un estado de energía, sino también es una forma en cómo vemos el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Nati? Que normalmente una persona que está en miedo es la típica persona que se alimenta de las noticias todo el tiempo, que está viendo el mundo como peligroso, lleno de tragedias. Es una persona que está todo el tiempo a la defensiva, ¿verdad? Porque siente que le van a atacar, que algo peligroso va a ocurrir. Es una persona que siente que el lugar en el donde está es un lugar en el que tiene que cuidarse todo el tiempo, cuando va a hacer negocios, cuando está haciendo contactos con otra persona. Es una persona que está como a la defensiva. ¿Por qué? Porque siente que en su mundo, en su visión de ver el mundo, en su visión energética, por lo tanto, atrae también situaciones peligrosas. Entonces seguramente tú tienes un amigo o una persona que lo llaman el de malas, ¿no? Entonces siempre salen, lo roban, le pasa cosas y tú dices, pero ¿qué es lo que tiene esta persona que está trayendo eso a su vida? Y básicamente es su nivel de energía, porque esta persona se alimenta del caos, se alimenta de la tragedia, se alimenta de las noticias. Es la persona que se la pasa compartiendo información caótica, que se la pasa metida en eso, que está todo el tiempo reafirmando el mundo caótico que él siente que es. Entonces, esto es muy importante que lo tengas presente porque para empezar a salir de estos niveles de energía, tenemos que empezar a cambiar la percepción sobre el mundo, ¿verdad? El miedo efectivamente es una emoción, es un estado de conciencia y como emoción básicamente viene de sobrevivir, de nuestro animal, de nuestro simo interno, como yo digo, ¿verdad? Nosotros también tenemos una parte animal todavía y esa parte animal simplemente está en busca de sobrevivir. Ahí es donde aparece el mecanismo del miedo, esa emoción que nos advierte de aquellos peligros que ponen en riesgo la vida. Entonces el miedo está ahí simplemente para avisarte, hey, hay un peligro. Sin embargo,
en este mundo humano tenemos que diferenciar dos tipos de peligros, ¿verdad? El que llamamos real y el que se llama irreal. El peligro real es aquel peligro físico, es aquel peligro que nos advierte cuando, por ejemplo, te vas a caer de un risco, cuando estás en una situación en el que tu personaje, ¿verdad? Esta personalidad, esta pielcita es tu mano, está en riesgo de dejar de existir, ¿verdad? Cuando te acercas al fuego, ese tipo de cosas. Sin embargo, también existe el miedo real muy relacionado con los miedos psicológicos, los miedos emocionales, los miedos relacionados con un trauma de tu pasado, de un trauma de tu infancia. Estos miedos decimos que son irreales no porque no existan, sino porque no van a causar una real herida, no van a causar un real daño. Es decir, estos miedos no ponen en riesgo tu permanencia o tu supervivencia. Sin embargo, tu mente sí lo cree. Recuerda que la mente, para la mente no hay diferencia entre lo real y lo irreal. Cuando tú cierras tus ojos, vamos a hacer este ejercicio, cuando tú cierras tus ojos e imaginas una hamburguesa o la comida que más te guste, una pizza, lo que quieras, empiezas a salivar, ¿verdad? Abres tus ojos y no hay nada. Sin embargo, para tu mente, ella no puede diferenciar entre lo que es verdad y lo que no, lo que es imaginario y lo que no, lo que es real y lo que no. Y por lo tanto, todos estos miedos que parecen ser irreales, para tu mente son totalmente reales y se ven materializados y manifestados a través, por ejemplo, de parálisis física, de enfermedades, gastritis, inclusive problemas musculares, se ven manifestados a través de bloqueos inconscientes, de procrastinar tu emprendimiento, de dejar de compartir en redes, de no salir, de esa sensación de bloqueo, ¿verdad? Así es como se manifiestan estos miedos. Bueno, Nati, entonces, ¿qué podemos hacer o por qué están apareciendo? Entonces, es muy importante que sepas que las consecuencias de sentir mucho miedo puede generar parálisis, inclusive puede aparecer la paranoia y la neurosis, ¿no? Una persona que está bajo altos niveles de estrés porque siente miedo, miedo de que las cosas no salgan bien, miedo al fracaso, bueno, todos los miedos que inclusive te dejo por ahí para que cheques en el canal, que también lo hablamos mucho, empiezan a aparecer. Entonces, cuando empiezan a aparecer, lo que hacen es que te llevan a estrés crónico, a paranoia, a que tú te vuelvas un obsesivo y un obsesionado por esa idea de este mundo injusto lleno de peligros. Aquí también, y esto es muy importante lo que te voy a contar, y que muchas veces está relacionada nuestro nivel de conciencia, nuestra emoción, nuestra visión de cómo vemos la vida con nuestra visión de la espiritualidad, ¿verdad? La visión de la conciencia, de Dios, del universo. Entonces sentimos, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en miedo, sentimos que nosotros estamos atados o ligados a ese Dios castigador. Entonces esto ocurre mucho en las religiones clásicas, en donde aparece el Dios que está ahí pendiente y que está esperando a que tú peques para castigarte o que tú hagas una obra benéfica para premiarte. Este es concepto, ¿verdad?, de el Dios castigador que tenemos cuando no hemos desarrollado mucho, no hemos entrado mucho en el mundo espiritual o quizás sí, pero a través de una visión de un Dios castigador. Cuando tenemos ese pensamiento consciente o inconsciente acerca de ese Dios castigador, estamos reafirmando a través de nuestra verdad, a través de nuestra visión de la vida, también castigo, también culpa, también miedo a que vengan, a que si no lo hago correctamente algo me vaya a pasar. Así que esto es sumamente importante y por eso en estos procesos lo que hacemos es empezar a cambiar, a reconfigurar no solamente la visión que tenemos de nosotros mismos, sino del universo, de Dios, de la conciencia, de lo que quieras creer, ¿vale? Así que seguimos. Aquí, importante, el miedo, a diferencia de la ansiedad, por ejemplo, es una emoción que lo que hace es una anticipación acerca del futuro. Lo que hace el miedo básicamente es decir, ya pasé por una situación del pasado y lo que quiere hacer es anticiparse de que ocurra en el futuro. Entonces es un bloqueo total, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, tuviste algún rechazo cuando eras pequeña, si tuviste algún abandono cuando eras pequeña y sufriste un trauma emocional, lo que va a hacer el miedo es evitar, ¿verdad? Anticipar que te vuelvan a rechazar, anticipar que te vuelvan a abandonar y entonces lo proyecta en el futuro como esas situaciones hipotéticas dentro de tu emprendimiento, dentro de tu vida, dentro de cualquier aspecto. Así que es muy importante que lo sepas. El miedo es una anticipación del futuro. Aquí, Nati, entonces, ¿qué hacemos con este miedo? ¿Cómo empezamos a trabajar el miedo? Bueno, importante. La primera cosa que quiero contarte es que el miedo
todo, absolutamente todos los miedos, el miedo al rechazo, al abandono, a las injusticias, ¿verdad? El miedo a la aprobación, a no sentirte aprobado, todos los miedos que puedas experimentar, cuando los reduces a su máxima expresión, y esto es un volador de cabeza lo que te voy a decir, se llevan al miedo a la muerte. Realmente nuestro máximo miedo, el miedo de este personaje, del ego y de la mente, es dejar de existir como un cuerpo físico, es dejar de existir, es no poder sobrevivir. Entonces, cuando tú empiezas a sanar tu relación con la muerte, ¿verdad? Cuando empiezas a reconectar con la idea de la muerte, no solamente tuya, sino de las otras personas a tu alrededor, cuando empiezas a reconectar con esa idea, cobra sentido el vivir. Mira qué bonito que nosotros estamos un poco limitados, pero a la vez lo que da sentido a la vida es la muerte, es el hecho de que hay un tiempo final para este cuerpo físico. Cuando empezamos a soltar y a reconectar con la muerte, con la idea de la propia muerte, y empezamos a liberar y a recordar que básicamente estamos aquí como una experiencia temporal a través de este ego, pero que tenemos una esencia que es ilimitada. En el momento en el que reconocemos que nuestra esencia es ilimitada, hay una frase súper poderosa que dice: entregamos, dejamos en manos de Dios, de la conciencia, del universo, lo que significa el miedo. Entregamos el miedo a Dios, al universo, a la conciencia, le entregamos nuestra vida, porque al final sabes que estás aquí de una forma temporal, ¿verdad? Y que además tu alma, tu esencia va a permanecer en el tiempo porque hace parte de algo ilimitado. Entonces, cuando empiezas a tener un poco conciencia de este fenómeno, empiezas a trascender esas limitaciones del miedo. ¿Sí? A mí me pasa, yo les doy el ejemplo más sencillo que puedo, y es que yo más o menos le tengo miedo a la moto, a las motos, y cuando estoy con mi novio, que vamos en la moto, lo primero que yo hago cuando me subo es que entrego mi vida. Digo: Dios, universo, conciencia, te entrego mi vida, ya, no necesito más. Esto es como mi liberación máxima, es liberarme el miedo, es decir, entrego lo que vaya a pasar, el destino, yo aquí no tengo control absolutamente, me entrego a ti, me entrego a la vida. Entonces, esto es súper poderoso cuando tenemos la capacidad y podemos entregarnos a algo mayor que nosotros, ¿verdad? A ese ser contenedor, a ese ser álmico, a esa conciencia universal, y decimos: bueno, si yo pertenezco allá, aquí estoy pasando un ratico, en cualquier momento me puedo morir. Así que si esto es limitado, vamos a atravesar ese miedo para sacar el potencial que tenemos en mi emprendimiento, en mi vida personal, en lo que sea. Otra cosa que te puede servir y que creo que es súper fundamental es ¿y el ahora qué? ¿Verdad? Entonces empiezas a preguntarte, por ejemplo, me da miedo compartir contenido en redes sociales como emprendedora. Bueno, ¿y qué pasa si lo compartes? ¿Qué me van a rechazar? ¿Y qué pasa si te rechazan? ¿Qué me va a doler? ¿Y qué pasa si te duele? Empiezas a ir más y más profundo y revisar que al final no es tan grave, ¿verdad? Empezar a explorar poco a poco qué es lo que realmente te da miedo. Y cuando empieces a explorarlo de alguna manera, tú sientes que inclusive llegando al punto más abajo, que digas: ¿cuál es mi miedo más grande? No tener dinero. ¿Y qué pasa si no tienes dinero? Me echan de la casa. ¿Y qué pasa si te echan? Vivo bajo un puente. ¿Y qué pasa si vives bajo un puente? Pues conseguiré trabajo. O me moriré de hambre. Pues me moriré de hambre. ¿Y qué pasa si te mueres de hambre? Pues dejaré de existir, ¿verdad? Y volvemos a eso. Entonces, como poco a poco tú puedes ir decantando esos miedos que tienes y empezar a reconciliarte con ellos, ¿verdad? Con las ideas de que, vale, si te quedas sin trabajo, puedes haber otra opción, ¿verdad? Puedes generar otras fuentes de ingreso, o seguramente si te echan de donde estás viviendo, seguramente vas a tener a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a alguien que te reciba. Entonces al final te das cuenta que ese miedo no es tan grave, ¿verdad? Y que ese miedo irreal puede ser un poco contenido cuando empiezas a explorar el detrás de. Listo, Nati, entonces ya hice el ¿y ahora qué? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las últimas dos herramientas a nivel interno, a nivel espiritual, que yo te recomiendo cuando estés atravesando por miedo? Punto número uno: aceptación total e incondicional sobre la emoción. Rechazar el miedo es un poco como forzarlo, ¿verdad? Entonces, es decir, no siento miedo, y es un poco rechazar esa emoción que al final se va a volver a manifestar hasta que no la puedas integrar. Entonces, lo primero que te digo es aceptación total, acepta tu humanidad, somos humanos, vamos a sentir miedo hasta el momento en que nos vayamos a la tumba. Así que en este momento, acéptala incondicionalmente. Dale un abrazo, dile: bueno, bienvenido miedo, aquí está. Cuando estás emprendiendo tus proyectos, siempre va a aparecer el miedo.
y está bien que esté ahí, deja de rechazarlo y empezar a ver a los ojos, ¿vale? ¿Cuál es tu miedo? ¿El ahora qué, verdad? Para tú ir más profundamente a qué realmente, a qué le tienes miedo, cuál es ese miedo más profundo. Luego de que tú tengas esa aceptación y esa entrega constante a la emoción y comprendas que estás viendo el mundo como un mundo aterrador, terrorífico, un mundo al que hay que protegerse, cuando aceptes esto, entonces ahí sí vamos a empezar a integrar esta información para elevar nuestra energía. ¿Cómo lo hacemos? Con la fe y el acercamiento espiritual, ¿verdad? Se ha comprobado que a nivel histórico, a nivel de conciencia, conforme más las personas vayan reconciliándose con su vida espiritual, con su idea de espiritualidad, con su idea del espíritu, del alma, de la conciencia, de Dios, más te vas liberando esos miedos, vas atravesando esos temores. Así que aquí es muy importante que conectemos con la confianza, ¿verdad? Con la confianza en ti, en tus habilidades, en que estás siendo sostenida todo el tiempo, en que somos más que este cuerpo físico, en el que no lo tienes que hacer todo sola, en el que hay un batallón espiritual de lo invisible que está contigo. Y en ese concepto, conforme más vayas ampliando esa idea de espiritualidad, más vas a ir conectando con el amor incondicional, con la confianza, con la plena aceptación, ¿verdad? Y esto es muy importante. Así que por eso es importante que empieces, por eso es necesario también que empieces a conectar con esa espiritualidad, porque no solamente te va a permitir atravesar esos miedos, entregarlos, sino expandirte de una forma armoniosa, de una forma poderosa a través de tus negocios y a través de lo que escojas en tu vida profesional y personal. Bueno, si te gustó este video, por favor dale me gusta, coméntame, dime si te resuena esto que te estoy contando. Aquí nos basamos en un principio y es que todo es energía y estamos atrayendo aquello que estás atrayendo es aquello que decides ser, ¿verdad? No atraemos lo que necesitamos, sino aquello en lo que vibramos y lo que somos y reafirmamos todo el tiempo. Así que esto también aplica para tu emprendimiento y cuando comprendes estos conceptos de poder, dejas de estar en fuerza, dejas de estar ahí forzándote a atravesar el miedo, a romperte, a sufrir mientras emprendes. Hay una posibilidad de emprender mientras te disfrutas el proceso, mientras vives en paz, mientras impactas vidas. Así que aquí, por favor, te dejo algunos links para que entres, para que conectes con esta información, para que te vayas familiarizando. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, en donde compartimos también información mucho más cercana contigo. Te mando un abrazo gigante y recuerda siempre estar pegadito de estos temas, seguir integrando esta información. Un besito. Bye bye.